El año pasado, cuando se hizo el primer aniversario de la aprobación del 20 de julio de 2020 del Plan del Clima, pusimos esta imagen, que era, bueno, era casi un chiste, pero que desafortunadamente se está convirtiendo en imágenes bastante más duras, que no solo afectan a Málaga, sino afectan, en este caso, a gran parte de Europa, ¿no? No solamente por los incendios colosales, ¿no?, sino también porque está afectando a la salud de las personas. Según el Instituto Carlos III, a fecha de hoy, que es 21 de julio, cerca de 400 personas han muerto en el Estado español con motivo de esto, ¿no? Entonces no es tampoco ni una broma, como tampoco lo es el portada del Sur del lunes, ¿no?, en el que alerta también de los problemas de desertificación o falta de agua, ¿no? De alguna manera, el año pasado fue el chiste del dibujante canadiense, y este año pues tenemos realmente unas imágenes un poco más desoladoras, ¿no? Nosotros, de manera modesta y humilde, porque creo que hay que decirlo así, con los pocos medios que podemos tener para desarrollar los objetivos del Plan de Clima, las líneas estratégicas y los objetivos del Plan de Clima, lo que hemos hecho lo vais a ver. No voy a extender demasiado porque no quiero pasarme del tiempo, pero lo que sí quiero, porque aparte las presentaciones las vamos a subir luego a la página web, con lo cual se pueden ver con más tranquilidad, pero sobre todo lo que me quiero centrar es en 3 o 4 aspectos de trabajos que estamos desarrollando en el último año que creo que valen la pena. Son trabajos teóricos, todavía no están puestos en marcha, no depende de nosotros, depende del propio ayuntamiento, pero que de alguna manera creo que van a canalizar un poco el futuro, ¿no? Como sabéis, el Plan de Clima es una hija, Alicia es una hija de la Agenda Urbana, que era el marco de referencia estratégico. Y antes de hablar de los temas más, digamos, ambientales, ¿no?, me gustaría señalar que hay un tema también que es muy importante, que está muy asociado al cambio climático, como es la cohesión social, ¿no? El año pasado hicimos un estudio con la Universidad y la Fundación CIEDES sobre vulnerabilidad y segregación espacial en Málaga, y creo que los planos, que podéis ver con más tranquilidad cuando nos subamos a la página web en formato PDF, nos muestran pues realmente cuál es la situación de vulnerabilidad en algunos barrios, en algunas áreas de la ciudad, como estamos viendo ahí señalados en concreto los barrios que tienen carencias no solo económicas, sino también, por ejemplo, zonas verdes, diferencias de temperatura en grados bastante notables entre unas partes de la ciudad y otras, y que realmente lo destaco porque son temas importantes y también muy vinculados a la crisis climática. Bueno, ya centrándonos en los temas, vamos a empezar por temas vinculados con el modelo urbano y la ciudad verde, ¿no? El paseo de Miramar, que es la foto de la izquierda, tiene más de 100 años y tiene una bóveda estupenda de vegetación. Y un poco más lejos, en el Parque Clavero, plan parcial que se hizo hace 20 años, vemos que no se ha plantado ni un solo árbol, y las aceras además son súper pequeñas, ¿no? Ciertamente, en los últimos años hemos mejorado el nivel de zonas verdes por habitante en Málaga, ¿no? En este sentido hay que reconocer la labor de Parques y Jardines y Medio Ambiente con los parques forestales que han estado trabajando en los últimos 2 años, ¿no? Pero todavía nos queda mucho también por aprender, ¿no? Como luego veremos en otras cuestiones, ¿no? Quizá en lugar de plantar tantas palmeras, podríamos plantar árboles que den sombra, que las secciones de las calles, como en Teatinos, pues no tienen por qué ser tan amplias, porque tampoco tiene tanto sentido,
y también valdría la pena poner arbolado que diera sombra, ¿no? Y olvidarnos un poco de las palmeras. Yo creo que es importante pasar de la teoría a la práctica, pero llevándola cada día en los trabajos que desarrollamos, ¿no? Las supermanzanas, o lo llamamos también renaturalización de espacio público, creo que es un trabajo que estamos ahora acabando de formalizar y que puede tener bastante éxito. Aquí vemos una de las supermanzanas, bueno, la vamos a ver ahora. Las supermanzanas lo que consiste básicamente, son operaciones relativamente sencillas. Consiste básicamente en desviar el tráfico hacia la periferia de la manzana. Por ejemplo, si hay calles, como ahora veremos, de doble sentido, se deja un solo sentido, de manera que se puedan ampliar las aceras y se puedan poner árboles que den sombra. En algunas partes también se puede poner como sumideros de agua y lluvia para, bueno, pues dar esa imagen que veis de un pavimento así un tanto verdoso, ¿no? Aquí veis una imagen de Welling, los árboles cómo dan sombra y cómo este tratamiento que hemos indicado podía generar la imagen en este pavimento, ¿no? Bueno, una supermanzana, la que está al lado de la Agencia de Urbanismo, el antes y el después, ya lo veréis con más tranquilidad, pero se nota los colores azules, son las ampliaciones de aceras que se amplían, y a la derecha vienen los porcentajes de lo que supone la superficie peatonal aumentada, y en verde están los árboles de sombra que se añaden. Están en verde para diferenciarlos de los que existen, que están en color gris. Bueno, estas son las secciones y veis cómo arriba es cómo son ahora y cómo son la propuesta, es decir, dejando un solo carril y ampliando la acera y el arbolado. Aquí vemos, por ejemplo, la calle Fernán Núñez, una infografía del antes y el después, ¿no? Veis que a la derecha se ha ampliado la acera y se han puesto árboles. O en calle Góngora, donde también la infografía, por lo menos, es bastante agradable de ver. La otra gran manzana, supermanzana, que es la del parque de Welling, pues también veis, por ejemplo, la parte de arriba, arriba del parque hay dos carriles en dos direcciones que en realidad están bastante poco transitados, y una rotonda que al cambiarlo a un solo carril desaparece y la zona verde se amplía sustancialmente, y además de que la acera también se aumenta. Aquí vemos las secciones y aquí vemos, por ejemplo, esto es el colegio de la zona, ¿no? Y cómo quedaría después de la operación. Y aquí algunas de las imágenes también de antes y después, que son bastante gráficas, ¿no? En concreto, esta es precisamente la calle que estaba arriba del parque Welling. Voy a volver ahí otra vez. Esa que está ahí con todos los árboles y el azul, ¿no? Que antes no tenía acera y que a la izquierda es como está y a la derecha la acera ampliada, ¿no? Y con los árboles que dan sombra. En algunas ciudades europeas, incluso americanas, están trabajando este tipo de organización, ¿no? No es muy cara, ¿no? Y permite mejorar básicamente la calidad de vida de los ciudadanos, y sobre todo en barrios densos como los que aquí estáis viendo, ¿no? Bueno, me quiero centrar en otro segundo aspecto, que es el anillo verde. El año pasado, por estas fechas, habíamos terminado el avance de la zona este del anillo verde y a principios de este año finalizamos la parte norte del anillo verde y la parte sur. Incluso incluimos en el presupuesto de 2022 700 y pico mil euros para trabajos de estos temas, ¿no?
La superficie que supone el anillo verde son 7.619 hectáreas y de alguna manera es una parte importante del municipio, el 20%, y es también prácticamente la misma superficie que tiene el suelo urbanizado de la ciudad. Málaga tiene unas 7.500 hectáreas, 7.400 hectáreas urbanizadas, que coinciden prácticamente con la superficie del anillo verde. Bueno, aquí tenéis imágenes y los objetivos, ¿no? Pues la adaptación al cambio climático y su mitigación, prevención de inundaciones, regulación de escorrentías, reducción de riesgos derivados de inundaciones, etcétera, ¿no? No quiero tampoco cansaros. De alguna manera, la absorción actual del anillo verde entre la vegetación baja que tiene o el arbolado es algo menos de 1,5 millones de toneladas de CO2. En el objetivo a 30 años de recuperación de los espacios degradados del anillo verde supondría prácticamente duplicar la absorción de CO2, ¿no? Málaga ahora mismo está emitiendo unos 3.100.000 toneladas de CO2, ¿no? Y con el anillo verde actual más su renovación prácticamente se podría compensar esas emisiones. Bueno, aquí solo recordar que el trabajo que se ha hecho, que es muy minucioso, las 7 diferentes de actuación, ¿no? Hay una gran parte todavía de zonas, por ejemplo, que no tienen vegetación natural, ¿no? O están muy degradadas, ¿no? Entonces, en este sentido, el proyecto lo que pretende es ir adecuando cada tipo o cada forma vegetal, darle un tratamiento para que pueda soportar en un futuro los objetivos que buscamos, ¿no? La verdad que las vistas desde lo alto del anillo verde, aquí lo veis, es realmente preciosa, ¿no? Ahí con el Málaga al fondo y el puerto. Eso es una oportunidad realmente importante de estos árboles, estas colinas, estos montes que están bastante pelados, ¿no? Poder recuperarlos, ¿no? Y pasar menos calor del que estamos pasando. Esto es la parte norte, la parte que ya está junto a los regadíos del eje del río Campanillas y luego el Guadalhorce. Bueno, una de las cuestiones clave en la gestión del anillo verde es llegar a un acuerdo con los propietarios. Con Paola Jiménez estamos trabajando lo que se llama custodia del territorio y en este sentido estamos desarrollando un proyecto piloto en una zona que es justo la zona que está detrás de Lomao, la parte norte de Limonar, al otro lado de la autovía, para llegar a acuerdos con los particulares de manera que les podamos ayudar a plantar árboles, a limpiar la maleza o suciedad que tienen, están obligados a mantener unos códigos de seguridad, que muchos de ellos no lo hacen, con lo cual hay peligro de incendio de esas zonas, pero bueno, estamos tratando de llegar a acuerdos con los propietarios, de manera que nosotros prestemos ayuda material a cambio de que ellos conserven y desarrollen los objetivos que nos hemos planteado, ¿no? Otro proyecto que yo creo que es interesante, también tiene que ver con temas verdes, es el Gibralfaro de Conecta, ¿no? Que era, de alguna manera, la ampliación del ecosistema del monte Gibralfaro hacia el monte Victoria, ¿no? Y bueno, aquí tenéis también los objetivos, que los podéis ver con más tranquilidad, ¿no? Otro proyecto que es interesante porque conjuga
temas de espacio verde con temas de biodiversidad, que lo comentó antes Susana Carillo, que tiene que ver con LifeWatch, el proyecto europeo que estamos desarrollando, y una de las partes principales es precisamente la desembocadura del Guadalhorce, en concreto en 3 tramos. El tramo que ahora estamos viendo, que es el tramo del paraje natural de la Junta, que regenta la Junta de Andalucía, que está muy vinculado también a los parques futuros de Arraijanal y el comandante Benítez. Y de alguna manera este trabajo que estamos haciendo, como decía, tiene 3 partes. La parte baja, que coincide con el paraje natural, la parte intermedia, que ya colinda con los polígonos, y la parte más al norte, que ya tira hacia la zona de Campanillas, ¿no? Disponemos ahora de 2,5 millones de euros para entre este año y el año que viene poder trabajar en esta zona. Como os he dicho, no solamente se trata de mejorar los recorridos peatonales o en bicicleta que se puedan hacer, sino también se trata de trabajar y estudiar la biodiversidad de la zona, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver con las casi 300 especies de aves que van todos los años al paraje, y los pequeños mamíferos y no tan pequeños que hay por la zona, ¿no? No quiero tampoco enrollarme más con el tema este, ¿no? Bueno, hay una de las cuestiones importantes es también la limpieza, que hay zonas en las cuales pues la gente sigue tirando escombros y es una pena, sobre todo la parte, no la parte del paraje, sino la parte intermedia o la parte de arriba, ¿no? Hay que también trabajar para evitar estas cosas, ¿no? También Susana ha comentado, y lo voy a decir brevemente, un proyecto que estamos también haciendo de revertimiento de la araña en Peñón del Cuervo, ¿no? Es una zona que tiene una biodiversidad bastante interesante, no solo litoral y marina, y bueno, pues aquí lo que estamos trabajando es en una serie de estrategias en las cuales se recupere de alguna manera lo que todo ese paraje había sido hasta hace años, ¿no? Ahora pues es una zona que tiene muchos autocaravanas. Hola, Guillermo. Hay también zonas donde la gente tiene mesas o bancos para comer, ¿no? La idea es, de alguna manera, trabajar en 3 ámbitos: la restauración ecológica de los espacios naturales, la integración de infraestructuras viales en el espacio natural y el aprovechamiento ciudadano de la nueva infraestructura verde. Realmente los planteamientos, que también lo podréis ver con más tranquilidad, cambian sustancialmente lo que hoy conocemos como Peñón del Cuervo. Se recupera los ecosistemas de manera importante y de alguna manera, también hay que decirlo, se expulsa un poco al ser humano de algunos sitios en los cuales no debe estar, ¿no? Como es toda la zona que se intenta recuperar del ecosistema litoral de dunas, ¿no? Evidentemente esto es incompatible con estar comiendo o cenando, haciendo barbacoas, ¿no? Algunas de las imágenes que hemos desarrollado, ¿no?, como solemos hacer de antes y después, ¿no?, en la zona de la araña, ¿no?, también el tratamiento del espacio y del suelo, ¿no?, de manera un poco similar a como lo hacíamos. Esto es un poco lo que os comentaba, ¿no? Todo esto deberá desaparecer, ya no se podrán hacer barbacoas y ese tipo de cuestiones, ¿no? Si queremos recuperar realmente el ecosistema, pero claro, eso también es una decisión política, ¿no?, que hay que asumir, ¿no? Bueno, otras imágenes, la manzana verde, todos los años lo saco, yo creo que ya es mi pesadilla, ¿no?, después de tantos años. Ahora quiero recordar que tenemos los 5 proyectos básicos contratados en los proyectos de ejecución. Se aprobó el proyecto de reparcelación, estamos contratando el estudio geotécnico
y también el Instituto de la Vivienda está desarrollando el proyecto de urbanización, estamos en redacción. Con lo cual, pues yo calculo que para el año 2024 podríamos ver ya movimientos de tierra para poner en marcha nuestros edificios después de un concurso que tiene que haber, lógicamente, para que las empresas los puedan desarrollar. Bueno, recuerdo un poco cómo era la planta de la manzana verde, ¿no? Y luego voy acabando con otro proyecto que también estamos ahora trabajando, que lo llamamos complejizar la ciudad existente, en este caso el plan parcial Bizcochero Capitán, que se desarrolló hace unos 10-12 años y que ya ha acabado, está terminado totalmente, y en algunos casos, pues pese a estar terminado, como se ve en la foto, da un poco la impresión que hay como muchos huecos, ¿no? Como si estuviera un poco roto, no ha acabado de terminar, ¿no? Entonces, la idea del proyecto que estamos empezando, ya hicimos un estudio previo, era complejizar. A lo mejor hay zonas que tienen 4 o 5 carriles y son demasiados carriles porque no pasan tantos coches. Entonces, pues la cuestión es ampliar aceras, reducir la sección de los carriles y aumentar las actividades y los usos de la zona, de alguna manera, para hacerla más compleja, ¿no? Un tema también importante y que lo aprobó el Ayuntamiento y lo presentamos a los fondos Generation, que a su vez los aprobaron, es la puesta en marcha del área de bajas emisiones en el centro de la ciudad. Son 470 hectáreas, afecta a 73.000 habitantes, pero en realidad a muchas más personas, porque 82.000 personas pasan por allí todos los días y no viven en el centro, ¿no? Y es una zona que acoge al 26% de los viajes motorizados de la ciudad y la área metropolitana. Obligatoriamente por ley tiene que estar en funcionamiento el 31 de diciembre del 2023. En Alicia, el plan de clima, se preveía su funcionamiento para el 2021, pero bueno, evidentemente ya vemos que todas las cosas que se prevén no se pueden desarrollar. En todo caso, se preveía que para el 2025 el área de bajas emisiones se extendiera a toda la ciudad, ¿no? Veremos. Aquí tenéis un poco ampliado desde dónde va, desde Gibralfaro, desde el Camino Nuevo por la derecha hasta los jardines de Picasso en la prolongación de la Alameda, ¿no? o Avenida Andalucía. Bueno, este gráfico siempre me gusta ponerlo, es del Observatorio de Movilidad de la Politécnica de Madrid, y ahí muestra cómo Málaga es una ciudad en la cual el transporte modal de coches es altísimo comparado con Madrid, Barcelona o Valencia. Y eso tiene que ver básicamente por su configuración urbana, que es una ciudad un tanto dispersa. Málaga tiene ahora, se ha ido dispersando en las últimas décadas, tiene ahora 80 habitantes por hectárea, cuando Barcelona, por ejemplo, tiene 190 y Valencia 170, ¿no? Entonces, eso redunda en que en Málaga el 42% de la gente coja habitualmente el coche, cuando en Valencia solo cojan el 23,6% o en Barcelona el 15,1%. También es cierto que el metro y los autobuses son mucho más potentes en estas ciudades que en Málaga. En Málaga solamente el 9% de la población usa habitualmente la AMT, ¿no? Es un porcentaje muy pequeño. Bueno, estos son cuestiones de cómo disminuye cómo se va a poner en marcha todos los sistemas de control de la zona de bajas emisiones, ¿no? Pero vamos, os lo dejo también en la web. Llevamos ya un año y pico trabajando en la ordenanza ambiental y bioclimática de Málaga, que no se hace de golpe, sino se hace a través de unos pasos. Por ahora hemos hecho ya 2 completos, que es la catalización bioclimática de Málaga, que también está en la página web, y la parte de transectos urbanos, es decir, cómo se va midiendo la temperatura
diversas travesías a lo largo de la ciudad, ¿no? Bueno, son los planos de temperaturas y demás que hemos trabajado con la Universidad Politécnica de Madrid y que lo han trabajado además no solo a nivel de ciudad, sino como veis en este ejemplo de Pedregalejo, a nivel de barrio, ¿no? Y es un trabajo bastante... Todos estos trabajos están disponibles. Hace años, siguiendo las propuestas de la Junta de Andalucía, que lo tiene incluido en sus modelos de movilidad, había previsto un BRT que fuera desde el Candado hasta por el litoral este hasta María Zambrano, hasta la estación, ¿no? Los proyectos europeos que están sacando Next Generation están aprobando algunos BRT y yo creo que sería deseable desarrollar estos proyectos que también están en el plan Alicia, ¿no? Y que suponen apartar al coche privado como objeto primario de circulación por el transporte público. De manera además que las líneas de autobuses que ahora van todas al centro, ahora solamente se dedicarían a hacer trayectos circulares para las urbanizaciones, ¿no? Y el BRT sería el que las uniría a todas. Sería un cambio bastante radical del sistema de transporte, ¿no? Bueno, y creo que ya estoy acabando. Este año pasado las emisiones han bajado, no el año pasado, el año 2019. Vamos siempre con unos años, 2 o 3 años por detrás de los datos. Los datos de emisiones no son fáciles de elaborar. Este es el año anterior a la pandemia y al confinamiento. Pero, sin embargo, bajó un 12% las emisiones. Con la gente que nos trabaja este tipo de cuestiones, yo estuve preguntándole, bueno, pero ¿cómo es posible que haya bajado cuando tenemos una tendencia que está subiendo? Y las razones eran razones de tipo técnico, ¿no? Sobre la correlación que tienen algunos gases que pueden bajar o pueden aumentar en función de las correlaciones que establecen a nivel europeo. En todo caso, las emisiones de CO2 siempre también hay que verlas mirando el consumo energético. Y en este caso el consumo energético no ha bajado, sino que ha seguido aumentando. Con lo cual no podemos perder de vista que a veces los indicadores son más bien tendencias, ¿no? En el sentido de que podemos pensar que ha bajado realmente las emisiones cuando vemos que el consumo energético nos dice lo contrario, ¿no? Entonces, a veces son correcciones técnicas, ¿no? Pero que no olvidemos que lo importante es la línea negra, que es la tendencia. Y la tendencia en Málaga, como en España y en toda Europa, es que seguimos emitiendo mucho más CO2 del que nos hemos comprometido a emitir. Y en ese sentido, pues hay que reconocer humildemente de que no estamos cumpliendo lo que hemos aprobado. Ni nosotros en Málaga, ni el gobierno andaluz, ni el central, ni el de Bruselas, ni las Naciones Unidas. Y evidentemente este verano estamos viendo, como hemos visto al principio en las fotografías, que la situación se está volviendo ya molesta, incómoda, ¿no? Y realmente, pues, además ahora quizá con el problema de la guerra de Ucrania y el problema de los precios energéticos, se está desviando nuevamente. Siempre pasa algo y se desvía la opinión y el foco de los temas principales que tienen que ver con el clima, ¿no? Y bueno, me he extendido quizá un poco más. Después de cada intervención hay un debate, con lo cual, si queréis alguien comentar algo, levantáis la mano y os pasamos el micrófono. Sí. Buenos días. Primero, gracias por el trabajo de Alicia, pero en concreto
muy detallado. Y tenía dos preguntas. Yo personalmente vengo mismo de Inglaterra y allí declararon la crisis energética, la crisis climática, y todo el mundo a la hora de contar las emisiones de CO2 y la huella medioambiental se preguntaban por qué no se contaban, cómo se contaban las emisiones del aeropuerto. Allí el aeropuerto es el más grande del norte de Inglaterra y a la hora de contabilizar las emisiones no contaban los aviones que entraban y los que salían. Dicen que los aviones son la zona del aeropuerto más contaminante, pero no contaban, en Inglaterra, en Manchester, no contaban, a la hora de contabilizar las emisiones del aeropuerto no contaban los aviones. Entonces la pregunta es, ¿cómo contabilizamos aquí en Málaga nuestra huella medioambiental en cuanto al aeropuerto, al puerto, en cuanto a los barcos que entran, los grandes cruceros que entran y la cantidad de aviones que entran y salen del aeropuerto? Entonces la pregunta va por cómo contabilizamos la huella medioambiental de Málaga. Se contabiliza básicamente tanto en el puerto como en el aeropuerto con la actividad que hay en esos espacios, no en los vuelos. Es decir, los camiones que se mueven, las cosas que se producen dentro del puerto o el aeropuerto, ¿no? Pero ahí no se contabiliza el barco que entra o el avión que sale. La gente tampoco se pone muy de acuerdo en cómo se contabiliza eso, porque es complicado. Si el avión despega, pues evidentemente el momento del despegue es cuando más consume. Pero si va a Madrid o va a Londres, ¿en qué parte del territorio coge? Entonces, hasta que no haya un consenso claro sobre eso, lo único que podemos hacer es contabilizar las emisiones que se producen por la actividad, igual que se desarrolla en un polígono industrial, por ejemplo, ¿no? Buenos días. Soy Ana María Sala, guionista. En cuanto a este trabajo que ha hecho, bueno, en general estamos de acuerdo con todos los recintos de Galicia. Pero hecho en falta, en este aumento de disponibilidad que se plantea, hecho en falta un metro cuadrado de zonas verdes ligadas a personas, ligada a porcentaje de población. Entonces, como bien dice, los parques deben estar asequibles a las personas. Y hablo de parque urbano, porque el perímetro de parque del círculo verde es una zona que va a beneficiar, pero tenemos que ir en coche, vamos a poder mandar. Yo le estoy dando importancia, le estoy preguntando por el parque urbano, a que pueda acceder el ciudadano y a que deba acceder en un paseo, en kilómetros así. Eso no está contabilizado. Usted quiere aumentar el volumen edificado y el número de viviendas por otras partes de igual, pero no veo que en este plan esté ligado metros cuadrados por habitantes y por zona, con objeto de obligar o implementar un parque por determinado distrito, que vaya obligado en el plan general de evaluación de tantas hectáreas, tantos habitantes y tantos metros cuadrados de zona verde. También quiero preguntarle sobre los 15 corredores que hablan, no sé dónde están, si están previstos, si están ya tal, con el cinturón. Te contesto, mujer, que nos digas que no tenemos aquí en el Omao, cuando tenemos contabilizadas todas las zonas verdes por habitante y de todos los sitios de la ciudad, es un poco chocante. Ya. Sí, vamos a ver. Sí, no. La cuestión de Bizcochero Capitán es que quizá la edificabilidad que tenía en origen era una edificabilidad que quizá era demasiado pequeña. Porque no da. Uno de los problemas de Teatinos al comienzo era que había muy pocos comercios, porque no había masa crítica de población para abrir un comercio, una panadería o una frutería. Había tan poca gente que no era rentable abrir un comercio. Entonces hay que procurar que haya una masa crítica lo suficiente pues, para que haya actividades, que es lo que detectábamos, que faltaba
actividades. Y para que haya más actividades, más usos, tiene que haber más personas. Y, por supuesto, tiene que haber más zonas verdes, evidentemente. El problema de Bizcochorro y Capitán es que había una serie de equipamientos que estaban en el plan general superdotados, ¿no? En el sentido que habían demasiados, por eso he visto la fotografía aérea, que hay muchos agujeros, muchos espacios, porque no se han desarrollado a lo mejor equipamientos sociales o deportivos. Ya hay colegios, institutos, centros sociales, pero es que se dotó, digamos, se sobredotó de más espacios. Entonces la cuestión es qué hacer con esos espacios que nunca se van a edificar en un principio, porque ya hay un colegio, no van a hacer dos, ¿no? Entonces, la idea es renaturalizar todo aquello. Renaturalizarlo es, por supuesto, dotarlo con más zonas verdes. Pero lo único que he mostrado no viene lo que tú dices, pero en el proyecto que estamos haciendo sí que vendrá eso señalado. Y los 15 corredores verdes están presentes, lo he enseñado antes, cuando he enseñado el anillo verde, en un plano de toda la ciudad, están también dibujados los 15 corredores en rojo, que son los que articulan el anillo verde y se juntan con él. Los corredores verdes nacen del mar, te voy a buscar si quieres, ahí ves el anillo verde, y en rojo, lo puedes ver, y van numerados, 1, 2, 3, 4, 5, los corredores verdes que nacen desde el mar, penetran hacia el interior del territorio y se cosen con el anillo verde. Ahí están los corredores. Y de hecho, ahora estamos trabajando en el más grande de todos, que es el del Guadalhorce. Paula. Buenos días. Bueno, muy ilusionante el proyecto de Alicia, como siempre, todo lo que planteáis, pero no sé si lo he visto muy rápido o es que no están incluidos en las secciones que se elimina un carril de paso en la zona de Dueli. No sé si estaba previsto el tema de la bici. La verdad que siempre se echa de menos que nos olvidamos en las situaciones del día a día, como que suena muy bonito cuando lo contamos, pero luego en el día a día en los proyectos apenas se tienen en cuenta los proyectos municipales. Es raro la actuación municipal que prevé la intervención en la bici. Entonces quería aprovechar esta oportunidad para que por favor que aunque sean por ahora tramos inconexos, siempre ayudan y al final se acabará conectando con el tiempo. Entonces, bueno, pues... Sí, Paula, ahí puedes ver el antes y el después. En la parte de la izquierda hay un carril rojo, bicicleta, que no estaba previsto originalmente, ¿no? Y que nosotros lo hemos añadido. Hola, ¿se oye? Vale. Hola, soy Sergio Rodríguez, que coordina programas de educación ambiental en la Junta de Andalucía. Y Pedro, yo quería también felicitarte efusivamente por el trabajo y por el planteamiento y por la primera diapositiva de la cerola, que me ha parecido muy educativa y muy precisamente, ¿no? De lo que quiero hablar precisamente, porque me ha echado en falta la parte educativa, la parte de la sensibilización. Yo creo que un proyecto como ese, por mucha intervención de infraestructura, de monetaria, etcétera, o medios materiales, si la parte de la concienciación ciudadana no funciona, me parece que no serviría. Que es una fase, por supuesto, tiene que ser múltiple desde el primer momento en el parque educativo, lo que estamos haciendo hacia ahora, es una actividad de educación ambiental, pero ya digo, esto y además la vinculación con la consejería, en este caso con la Junta de Andalucía, que somos los que desarrollamos programas como Aldea, la comunidad educativa de aquí en la ciudad, en la provincia de Málaga, que tiene una línea clarísima de intervención desde el punto de vista ecosocial, de cuáles son las implicaciones del cambio climático, de las intervenciones que requiere esta ciudad con carácter urgente en la vida cotidiana de las personas, en su salud, en su bolsillo, en su forma de vida, ¿no? Y esto yo lo he escuchado y me gustaría, seguro que hay un apartado, un capítulo, pero creo que si no hay un presupuesto y una dedicación 50-50 entre lo educativo, que la toma de conciencia de la ciudadanía y el cambio del modelo de vida de consumo sea real, y eso se lo ha hecho por la vía educativa, si no hay eso, me parece que todo lo que has planteado ahí es muy bonito, muy necesario, pero no, yo creo que se queda cojo y no vamos a llegar a tiempo para que esa tercera ola no nos haga así. Sí, efectivamente quizá ha sido culpa mía, porque se me olvidó hablar de un proyecto que llevamos trabajando muchos años, que es Los Alas. Los Alas es el proyecto en el cual
más de 40 colegios colaboran anualmente con nosotros, con el OMAO, para el desarrollo de lo que llamamos la agenda escolar, ¿no? Que es la agenda urbana, el plan del clima vinculado a los colegios. Y bueno, tenía que haber puesto alguna imagen que tenemos de los niños cuando están participando aquí o en el propio Morlaco o en sus colegios, ¿no? Y también efectivamente, de hecho, he dicho al principio que hay que ser humilde y sincero de que esto es lo que hemos hecho este año y además, como veis, es que todos son temas teóricos, pero contamos con lo que contamos y no podemos hacer más, simplemente. Si me permite, Pedro, es un tema que verdaderamente nos preocupa mucho y somos conscientes de la situación en la que tenemos. O sea, hay algo que tenemos muy claro, y es que la educación es lo primero, y que el nivel de educación y concienciación no es nada bueno. Yo tengo que contaros que en la última charla de las charlas que comenta Pedro, que organizamos desde el área, estuve presente para ver qué tal iba, en qué se basaban los profesionales que dan las charlas, si les hablan de ciencia, de apagar las luces, del consumo. Había 60 chavales, ¿vale? No voy a decir de qué forma de mi colegio, 60 niños. De 15, 16, solo 3 reciclaban. Solo 3. Pero es que no lo voy a hacer, pero seguramente aquí hay personas que tampoco reciclan. No voy a decir, levantad la mano los que tenéis 3 o 4 cubos en vuestra casa, porque estoy segura de que no todos lo tenéis. Cuando uno visita las instalaciones de Limasa, solo del orden del 20% de las basuras que llegan están separadas. No os podéis ni imaginar el trabajo que se hace en Limasa. Es más, recomendaría, y si queréis lo organizamos, hacer una visita a las instalaciones de Limasa. Porque hay que hacer una cantidad de horas de separación de basuras antes de tirar a lo que es la montaña donde se degrada la basura biodegradable. No os podéis imaginar lo que los malagueños tiran al contenedor gris. Cuando hay punto limpio, cuando hay bidones de cristal, bidones de papel, bidones de envase. Y hace ya más de 15 años que existen todos estos bidones en Málaga. También es verdad que hace 15 años nadie pensaba en separar basura y hoy yo creo que muchos somos los que te echan la mano a la cabeza cuando ves a alguien con una caja de latón tirándola al bidón gris y hay un bidón azul 2 calles más para abajo, ¿no? Pero efectivamente esto es un tema de concienciación desde los 2 añitos hasta toda la vida, ¿no? Y es algo que tenemos que trabajar todos. Nosotros intentamos hacer lo que podemos hacer, pero ya os digo que es algo que nos preocupa muchísimo. ¿Sí? Buenos días, David Rodríguez, del Centro Temático Europeo de la Universidad de Málaga. Gracias, Pedro, por tu presentación muy ilustrativa, había bastantes cosas que no conocía. Una pregunta sobre el anillo verde. ¿Existe o se prevé dotar de algún tipo de figura jurídica de protección a esas parcelas que formarán parte del anillo verde o se va a hacer todo a base de acuerdos de custodia del territorio? No, queremos empezar, y de hecho estamos redactando el pliego, a hacer un plan especial. O sea, un instrumento de ordenación del territorio, un plan especial que sea el que dé sustento jurídico al anillo verde y bueno... bueno, teóricamente en el plan general no, el plan general es solo urbanizable, con lo cual no tiene ninguna capacidad ahora mismo de desarrollo urbanístico. Ahora mismo el plan general lo prohíbe.